Con respecto a los conjuntos numéricos, lo que habíamos visto era que el primer conjunto numérico que vimos era el conjunto de los números naturales, que es el conjunto de los números que sirven para contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así seguíamos. Luego vimos el conjunto de los números enteros, que era el conjunto de los números naturales, el cero y los opuestos de los naturales. O sea que haciendo más o menos un gráfico teníamos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y así hasta el infinito para ambos lados, infinito negativo, infinito positivo. Luego de esto agregamos a nuestros conjuntos el conjunto de los números racionales, que dijimos que eran todos los números que se pueden escribir como una fracción. O sea que van a ser todos los naturales, el cero, los enteros, y además números como por ejemplo 3 cuartos, 7 quintos, que son números que si nosotros sacamos su valor en número decimal, van a tener coma, pero los puedo pasar a fracción sin ningún tipo de inconveniente. Dentro de las fracciones hablamos de las propias, las impropias, las mixtas, o sea, diferentes formas, hablamos de números periódicos, que eran números infinitos, y hasta ahí nos habíamos quedado. Con respecto a los números racionales, si nosotros los poníamos en una recta, lo que sí vimos, si nosotros tomamos una porción de la recta numérica y nos paramos aquí en el medio, este número correspondía a un medio. Si nos parábamos en el medio, decimos que correspondía a un cuarto. Si nos parábamos en el medio, decíamos que correspondía a un octavo. Y así yo puedo seguir parándome en el medio de dos números racionales. Y la conclusión a la que habíamos llegado cuando vimos esto es que el conjunto de los números racionales era sumamente denso. Entre un número y otro siempre hay otro. No así con los números naturales. Si yo me paro entre el 0 y el 1 en los números naturales, en toda esta parte no tengo absolutamente nada. Si estoy hablando de naturales. ¿Por qué no tengo nada? Porque los números naturales eran aquellos números que me servían para contar cosas o elementos como pueden ser personas, como pueden ser animales, cosas que no puedo fraccionar, que no voy a dividir. Entonces, entre 0 y 1 no tengo nada, entre 1 y 2 no tengo nada. Si bien es un conjunto denso también, porque tengo infinita cantidad de elementos, entre los números tengo como agujeros grandes. Acá, entre un número y otro, siempre hay otro, y por ejemplo, en este intervalo en el que nosotros nos paramos ahora entre 0 y 1, lo que vamos a ver es que si seguimos dividiendo en 2, cada vez vamos a estar más cerquita del 0, pero nunca lo vamos a tocar. Eso significa que entre un número y otro siempre hay otro. Durante muchísimo tiempo se pensó que los números racionales completaban la recta numérica y ya no había más nada por hacer. Hasta que en algún momento apareció el señor Pitágoras, al que ustedes deberían haber visto en segundo año, si no estoy mal. El señor Pitágoras, al que les comento también que no, ni siquiera se sabe si existió, pero está su teorema, trabajó junto con los pitagóricos con un triángulo rectángulo. Este triángulo que acabo de dibujar acá es rectángulo, el ángulo recto es este, y se dibuja con un rectangulito acá. Eso lo que quiere decir es que el triángulo que estoy haciendo es recto y el ángulo recto es este que estoy marcando. Y Pitágoras, los pitagóricos, encontraron una relación entre los catetos y la hipotenusa. Los catetos van a ser los dos lados que forman el ángulo recto. ¿Ustedes tienen idea de cuáles son los elementos de un triángulo? Lo deberían haber visto en primero. No. Ok, un triángulo tiene tres ¿Base lados. por altura no era? No, Cateto, no,
Ese es el rectángulo. El único triángulo que tiene catetos es el rectángulo, pero los elementos de un triángulo son 3 lados, 3 ángulos, 3 vértices. ¿Ok? Voy a tener los vértices que los voy a marcar con minúscula. A, B y C. Se marcan en sentido antihorario, siempre. Los ángulos se suelen llamar con letras griegas, alfa con un sombrerito. Beta. A este de aquí lo vamos a llamar beta. Voy a agrandar mi rectángulo acá para poder poner a beta. Beta. Y Y pita. este de acá se va a llamar gamma. Habitualmente los ángulos se los nombra así. También puedo llamarlos con el nombre del vértice. Si yo escribo A, estoy hablando del vértice, y si escribo así, estoy hablando del ángulo en A, que en este caso sería alfa. ¿Sí? Es otra forma distinta de llamarlo. Y luego los lados se van a llamar con las mismas letras A, B y C, pero opuestas y mayúsculas. O sea, si este es mi vértice A, mi lado A va a ser este. Si este es mi vértice B, mi lado B va a ser este. Y si este es mi vértice C, que se entiende que es una C minúscula, ¿no? Si este es mi vértice C, este será mi lado C. Ahí tenemos los elementos de cualquier triángulo. 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. ¿Sí? O sea que es un triángulo. Va a tener elementos del triángulo. Va a tener 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Luego, si ustedes se pusieran a estudiar geometría de una forma como más minuciosa, estos ángulos que nosotros estamos hablando se llaman ángulos internos, son los ángulos que están dentro del triángulo, y también el triángulo tiene 3 ángulos externos, que son los que están por fuera. Pero como elemento de un triángulo, para saber si yo tengo esas 3 características, 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos, estoy en presencia de un triángulo. Entonces, con esto nosotros sabemos que tenemos un triángulo. Si nosotros sabemos que tenemos este triángulo, está todo buenísimo, pero para saber qué es rectángulo, uno de sus 3 ángulos tiene que ser recto. En este caso, el ángulo recto es el ángulo que está en beta. O sea, beta, para que sea un triángulo rectángulo, tiene que tener sí o sí, para que sea un triángulo rectángulo, tiene que tener sí o sí un ángulo recto. Esto significa que tiene que medir 90 grados. Y el lado opuesto, o sea, este lado, el lado opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. Este lado tiene en cualquier triángulo rectángulo la característica de que va a ser el lado más largo, el que tenga mayor longitud. En cualquiera, no me importa en qué triángulo rectángulo estoy. Si estoy frente a un triángulo cuyo uno de sus ángulos es recto, la hipotenusa va a ser el más largo, que además, coincidentemente, está opuesto al ángulo recto. En este caso, en este dibujo, nuestra hipotenusa es al lado B. Y a los otros 2 lados, que en este caso son el lado A y el lado C, solamente en el triángulo rectángulo, los otros
dos lados se denominan catetos. Pitágoras y los pitagóricos estudiaron y encontraron relaciones entre los catetos y la hipotenusa. Ellos vieron que había una forma de relacionarlas, de modo que si yo sé dos de los tres datos con respecto a los lados, puedo obtener siempre el tercero. ¿Cuál es esa forma que encontraron los pitagóricos? El teorema de Pitágoras es lo que dice que la hipotenusa, si la elevo al cuadrado, me va a dar lo mismo que si sumo los cuadrados de los dos catetos. Dado dos catetos, si yo los elevo al cuadrado, esa suma me va a dar lo mismo que el cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, si yo quisiera saber la hipotenusa, que en este caso dijimos que la hipotenusa era b cuadrado va a ser igual a cuadrado más c cuadrado. Esto es lo que dice el teorema de Pitágoras, y de ahí podemos despejar. Si esto es una... Voy a borrar estos cuadrados y los voy a poner con negro, porque así les dejo con color únicamente los lados para que no se pierdan. Esta sería... Igual ya nos acordamos. Profe, sería como una ecuación, ¿no? Sí, de la cual vas a tener dos datos y por ende vas a poder despejar un tercero. Si lo que vos querés saber es la hipotenusa, para saber el valor de la hipotenusa, lo que vas a tener que hacer es despejar ese cuadrado, y ese cuadrado se despeja aplicando raíz. La raíz de a al cuadrado más c al cuadrado me va a dar el valor de la hipotenusa. Esto para saber el valor de la hipotenusa. Esto se confirma, por ejemplo, si nosotros decimos que A vale 3, por ejemplo. Vamos a poner que C vale 3 y que A vale 4. Porque A es más grande que C, ¿verdad, Marcelo? Sí, quedó, ¿no? Quedó más largo. Bueno, entonces vamos a decir que A vale 4, C vale 3. Nosotros lo que tenemos que hacer es sustituir. Si vos querés saber el valor de B, lo que vas a hacer es sustituir. Me va a quedar la raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. 9 más 16 es 25. Es Y la 5. raíz cuadrada de 25 es 5. O sea que nosotros sin mucha dificultad hemos encontrado, sabiendo dos lados, que el tercero, Profe, eso lo vimos el vale, año pasado. y ¿Te acuerdas, deberían no? haberlo visto. ¿Te acordás, no, Adri, que lo vimos el año pasado esto? Sí, ahora que sí, sabía. No me acordaba al principio, pero sí, ya lo vimos. Sí, yo lo estoy viendo ahora, que lo tengo acá en la carpeta. Bien, tenemos todo esto que ustedes ya vieron, que deberían haber visto, como les dije. Bien, resulta que estaban los pitagóricos ahí todos felices, re contentos de que su recta numérica era totalmente completa,
de que eran unos capos que habían descubierto el teorema de Pitágoras, que era muy útil, se utilizaba para muchísimas cosas, lo hacían, por ejemplo, con cuerdas, anudaban, hacían, déjenme ver, son 7, 12 nudos, ¿no? 7 y 5, 12. Hacían 12 nudos en una cuerda, cada uno de esos nudos a la misma distancia, y de esa forma podían construir ángulos rectos, porque contaban 3 nudos, dejaban 4 y ya sabían que quedaban 5. Si variaban la distancia entre nudo y nudo, podían hacer ángulos rectos que fueran más largas cada uno de sus lados, ¿sí? Bueno, estaban re felices los tipos hasta que aparece uno que dice, profe, ¿y esto para qué sirve? Y no preguntaron, profe, ¿y esto para qué sirve? Dijeron, profe, ¿qué pasa si tengo mi triángulo rectángulo y cada uno de mis catetos mide 1? Esa fue la pregunta que les surgió. Si este lado mide 1 y este lado mide 1, se preguntan cuánto mide la hipotenusa. Por supuesto que este triángulo es rectángulo acá. Y entonces dijeron, no pasa nada, esto es fácil. La hipotenusa al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Por lo tanto, esto me queda 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado es 1. Esto es 2. Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 2, o sea que la hipotenusa va a ser igual a raíz de 2. Y ahí se nos complicó la vida. A nosotros no, a los pitagóricos. ¿Por qué se les complica la vida? Porque raíz de 2 es un número que no se puede escribir como fracción. Es un número que si ustedes lo quieren de una forma exacta, sí o sí, lo tienen que escribir como raíz de 2. Busquen, si tienen por ahí en las calculadoras, escriban raíz de 2 y pongan igual. Espéreme un cachito porque yo uso mi celular. Sí, sí. Te da un número largo, profe. ¿Eso qué sería un número largo? Periódico. Sí. ¿Periódico? ¿En serio? Te da un montón de números, posta. A ver, espera. Bueno, dale, empezá. No, no me lo mostré porque no se ve. Decime que los voy escribiendo. 1, lo va a escribir ahí. Punto 414. Punto es coma. Recuerden Bueno, eso. está. 1, 414. 213. 213. 562. 56. 4. 373. 373. 1. ¿Todos tenían el mismo número o algunos tenían, o algunos tienen Yo tengo más? diferente. A ver. A mí me dio diferente también. Bueno, a ver, Adriana, primero Mariana, que fue la primera que dijo diferente. ¿Qué tenés vos, Mariana? 1,414, 21, 35, 62, 4. No me he presentado. Bien. 4, ahí. ¿A quién le dio diferente? A Mariana y a Matías. A mí me dio igual a Mariana. A mí me dio igual a Matías. 309 termina. Vamos, A mí Leo. me dio igual a Matías también. Adriana, ¿el tuyo cuánto dio? Todo lo mismo, pero termina en 09, 7309. 7309, o sea, vos tenés más números. 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 3, 0, 9. ¿A alguien le dio diferente? No, a mí me dio igual, pero sin el 9.
¿A alguien le dio hasta el 0? ¿A vos qué te dio? A mí me dio 14.42, 6.24. Escucho que alguien está hablando, pero no sé quién. Sí, Fer, porque le dio distinto también. ¿Hasta dónde le dio? Dictame a mí. 1, 4, 1, 4, 2. Ahí lo escuché. 135. 135. 6.24. 6.24. No anda bien tu auricular. No se te escucha. Listo. Ok. ¿Me escuchás? No se te escucha. Fíjense que este de la 624 es el mismo que le había dado a Mariana, me parece, chicos, ¿eh? 624 era este, es el mismo de Mariana. O sea que básicamente los números distintos que estamos teniendo son los que dijeron Mati, Mariana y Adriana. Y los respectivos que estuvieron de acuerdo que en sus calculadoras les dio igual. En mi caso, a mí me da hasta 62. En mi calculadora va hasta el 62. Fíjense que el que le tocó un número mayor fue Adriana, que es este, ¿sí? El más largo, no mayor, el que tiene más cantidad de decimales. Es el número de Adriana. Si nos ponemos a ver el número de Adriana, es exactamente el mismo que el número de Mati, porque está aproximado. ¿Recuerdan que en algún momento vimos aproximación y truncamiento? Dijimos que era aproximar y que era truncar. O sea, este 0 lo aproximó a 1 porque el siguiente era mayor a 5. Entonces, el número que encuentra Mati es una aproximación del número que encontró Adriana. Y luego este 24 que encuentra Mariana, Fernando y otros más, sigue siendo una aproximación. Fíjense que si se paran en el 23, me paro en el 3 y el que le sigue es mayor a 5, por eso ponen el 4. Están aproximando ahí. El tema es que este número, si tenemos una calculadora que tenga una mayor cantidad de dígitos, que puedan entrar más dígitos en la calculadora, nos va a dar un número más largo que el que tiene Adriana y muy probablemente encontremos que ese 9 que tiene Adriana o es una aproximación del número siguiente o está truncado. Pero muy probablemente, si tenemos más dígitos, muy probablemente no. Si tenemos más dígitos, van a seguir apareciendo los números, porque raíz de 2 es un número de infinitos decimales. Pero definitivamente, Milagros Goya, no es un número periódico. Si fuera un número periódico, los pitagóricos no tendrían ningún problema, porque el periodo lo que te dice es que vas a tener Yo no dije eso, profe, ¿eh? Fui yo, profe. Yo no dije eso. Ani. Bueno, ok. Pero igual, hablé sin haber visto el resultado y sin hacer la cuenta. Dijo, da muchos números y yo lo razoné y dije... Lo que tienen en común los periódicos y raíz de 2 es que ambos son números infinitos. O sea, cualquier cosa que yo escriba va a ser una aproximación. Fíjense que acá en raíz de 2 yo puse es igual y luego acá estoy poniendo este símbolo. Este símbolo que lo pueden ver ya sea como 2 rayas con una viborita arriba o como una raya con una viborita arriba o solamente la viborita arriba. Dependiendo de la bibliografía lo pueden ver de cualquiera de las 3 formas. Ese símbolo significa aproximadamente. No, bueno, pero no lo borres, espera que lo voy a copiar. Pero lo tenías ahí en... Tengo una consulta. Sí, decime. Esa raíz ¿no puede pasar como potencia? Y te va a quedar acá, que la hipotenusa al cuadrado, hipotenusa al cuadrado es 2.
Claro, ya estaba como potencia. Exacto. Si lo que yo quiero averiguar es esta distancia, desde acá hasta acá, yo quiero averiguar esta distancia, no me sirve la hipotenusa al cuadrado, tengo que buscar la hipotenusa sola, por eso despejo ese cuadrado. Y como es potencia, pasa como raíz. En este caso, raíz cuadrada. Y el problema es que tenemos que buscar un número que multiplicado por sí mismo, o sea, que aparezca 2 veces en una multiplicación, me dé como resultado 2. Y no tengo un número que me cumpla con eso. El número que me cumple con eso es este. Voy a tomar el de Adri únicamente porque es muy largo. Es este el número y sabemos que no es un número exacto,